Santo es el Señor. Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos, Dios mío, por tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiando, Señor, este mensaje, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, los que están presentes en este lugar, los que están en sus hogares, Señor, y todo aquel que escuchará este mensaje, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que ponga vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Me levanto contra toda obra de las tinieblas, reprendo todo espíritu del diablo que quiere impedir que esta palabra pueda entrar en los corazones. Lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús, proclamando, Señor, tu libertad, tus milagros, tu salvación, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra del Señor. Y como ya hace unas semanas venimos compartiendo el mensaje que el Señor ha dado a las iglesias. En esta oportunidad estamos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El Señor habla a cada una de las iglesias. Y el Señor da un diagnóstico certero de cómo se encuentran sus iglesias. El Señor expone y nos muestra que Él realmente conoce el corazón, que realmente conoce las obras de cada una de sus iglesias. Muchas veces el hombre piensa, muchas veces puede parecer que puede escaparse de algunas circunstancias. Sin embargo, el Señor dice: yo tengo las iglesias en mi mano. Yo conozco a cada uno y conozco hasta lo más profundo de cada iglesia. Aquí el Señor envía un mensaje a la iglesia en Sardis. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Allí se encuentra el mensaje del Señor para esta tarde. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 en adelante y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Aquí yo por ahí no puedo ver muy bien. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lo primero, el Señor nuevamente se presenta y el Señor dice: yo soy el que está escribiendo este mensaje. Yo soy el que está dando ese mensaje a las iglesias. El que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene toda la autoridad, toda la potestad sobre los espíritus de Dios en la iglesia, dice esto. Aquel que tiene en su mano a cada una de estas iglesias. El Señor escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor está mostrando aquí toda la autoridad, toda la potestad sobre los espíritus de Dios.
sobre el espíritu en la iglesia. Ahora, el Señor le estaba hablando a una iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Sardis. Hoy, una ciudad que está ubicada al oeste, en Turquía. Una ciudad que por su ubicación geográfica era difícil de ser conquistada. Sin embargo, al momento de ser entregado este mensaje, la ciudad había sido conquistada en 2 ocasiones. Ahora, siendo una ciudad difícil de conquistar, ¿cómo pudieron conquistarla? Dice que mientras que uno se encontraba allí como guardián de aquella ciudad, se le cayó el casco, se le cayó el yelmo a aquel soldado que se encontraba teniendo la vigilancia en aquel lugar. Entonces los enemigos que estaban a las afueras, que estaban esperando la ocasión para entrar en la ciudad y para destruirla, para conquistarla, al ver que uno de los soldados descendió de aquel lugar y le mostró un pasaje secreto por el cual el enemigo podía entrar, el enemigo tomó ocasión en medio de la noche para entrar en la ciudad. Era una ciudad la cual estaba llena de seguridad, se sentía confiada. Era una ciudad importante y se conoce en la historia que esta ciudad, Sardis, es donde primeramente se comenzó a comerciar por medio de monedas, que es como hoy nosotros nos manejamos por medio del dinero. Se dice que en esta ciudad comenzó esa manera de la compra, la venta, por medio de monedas. Una ciudad la cual tenía muchas riquezas. Una ciudad que estaba ubicada en un lugar que le daba una aparente seguridad. Pero sin embargo el Señor le está hablando aquí, teniendo conocimiento de ello. Teniendo conocimiento de que los habitantes de la ciudad se sentían seguros. Ahora el Señor está usando este mismo ejemplo para la iglesia. Una iglesia que se sentía segura, una iglesia que era rica, una iglesia que tenía una aparente tranquilidad. Sin embargo, el Señor hablaría acerca de la condición de esta iglesia. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Esa es la principal condición de esta iglesia en Sardis. Tenían un nombre como de que estaban vivos, pero estaban muertos, dice el Señor. Es decir, esta iglesia podía tener miles de miembros, podía ser una iglesia económicamente resuelta, podía ser una iglesia la cual tenía constantemente actividades y podía llevar adelante sus actividades. Había mucha gente, sin embargo, tenía un nombre importante, un nombre de que estaba viva. Pero dice el Señor: pero estás muerta. No está viva. Parece estar viva para los demás, pero dice el Señor: pero a mí no me engañas. Tiene un nombre como que está viva, pero está muerta. En su interior está muerta esta iglesia. El Señor está hablando aquí, no de una ciudad. El Señor está hablando y dando un mensaje a las iglesias. Sardis era una ciudad en la cual el pecado estaba también a la orden del día, como en diferentes ciudades a las que el Señor envía cartas. Era una ciudad donde estaba el templo y adoraban a una diosa que tenía que ver con la sexualidad. La inmoralidad sexual era parte de aquella región. Pero el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes un nombre como que estás viva, pero estás muerto, dice el Señor. Tiene un aparente nombre importante. Así vemos hoy iglesias grandes en número de miembros, iglesias grandes en nombre, grandes en trayectoria, grandes en templos, grandes en obras, en actividad. Sin embargo, dice el Señor: tu nombre es grande, tu obra es grande, conozco tus obras y tienes un nombre de que vives
Para el mundo eres importante, para el mundo estás vivo, pero dice el Señor, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, estás muerto, estás muerto a la imagen de Dios, estás muerto a la mirada del Señor. Para el mundo puede parecer que estás vivo, pero ahora el Señor le dice, estás muerto. Para los demás quizás puedas esconderte, para los demás quizás pueda parecer una iglesia grande, una iglesia con muchos miembros, una iglesia que ostenta lujo, una trayectoria reconocida, pero sin embargo el Señor conocía la seguridad de los habitantes de Sardis, conocía la seguridad que sentían los que vivían allí y la seguridad que estaba sintiendo esta iglesia. Pero esa seguridad hacía que ellos estuviesen muertos y que estuviesen viviendo por lo que la gente aparentemente creía de ellos. El nombre, un nombre importante. Pero el Señor dice, a mí no, el nombre no me significa nada. Puedes tener un nombre como que estás vivo. Puedes hacer obras como que estás vivo. Puedes manejarte como si estuvieses vivo, pero estás muerto, dice el Señor. No se trata de eso. No se trata de cuántos miembros haya. No se trata de cuántas personas. No se trata de cuánto lujo, cuánto dinero, cuántos años, cuánta trayectoria pueda tener un lugar, cuán seguro pueda sentirse un ministerio. El Señor está hablando aquí a sus iglesias. Y le dice, yo conozco tus obras y sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántos cristianos hoy están así? ¿Cuántas iglesias se encuentran en esa condición? Tienen nombres importantes, son reconocidos en la ciudad. Tienen templos fastuosos. Miles y miles de personas se acercan cada día a escuchar un mensaje, a hacer la aparente voluntad de Dios. Sin embargo, Dios conoce su corazón y Dios le dice, tienes nombre importante, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. El día de ayer miraba un video de esos que muchas veces aparecen cuando uno está mirando las noticias. Y comencé a mirar una persona que estaba predicando en vivo, una mujer, la cual tenía arriba del escenario un perro. Le presté atención por algunos minutos. Había miles de personas conectadas viendo ese video. Una mujer que estaba predicando en una iglesia importante en cuanto a su estructura, en cuanto a la cantidad de personas que había en aquel lugar. La mujer estaba con un perro y el ejemplo que estaba dando es que el perro era egoísta y que muchas veces nosotros somos como el perro. ¿Por qué? Decía ella. Porque el perro se acerca al tacho donde tú le pones la comida muchas veces, o el agua, y muestra su egoísmo, decía. Porque el perro golpea con su pata y cae el agua. Dice el perro, si no tomo yo el agua, no la toma nadie. Yo decía, ¿cómo puede haber tanta gente viendo una cosa así? ¿Cómo puede haber tantas personas mirando a una mujer que sube un perro al púlpito para dar un ejemplo? ¿Cómo puede haber tantas personas mirando a una persona contar chistes, riéndose, mientras que hay tantas personas que están muriendo, que están sufriendo, que están padeciendo en este tiempo? Ciegos, miles de personas. Ahora tú te preguntarás por qué. No es difícil de creerlo esto. No es difícil de entenderlo. Dice la palabra del Señor que vendrían tiempos donde tendrían comezón de oír. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente hoy quiere oír eso, fábulas, ejemplos ridículos, llamativos, para exponer. En todo el tiempo que pude escuchar jamás habló
de Dios. Nunca mencionó a Dios en su historia. Pensamientos de hombres entregados a las fábulas, a inventar toda clase de pavadas para que la gente se entretenga. Y la gente consumirá eso. Consumirá las fábulas, consumirá. Se amontonarán maestros conforme a su propio corazón, conforme a sus propios pecados. ¿Por qué? Porque tendrán comezón de oír la sana doctrina. Tendrán comezón de oír una enseñanza verdadera. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado, el Señor le estaba diciendo, debes prepararte, así como la ciudad fue conquistada porque no lo tuvieron en cuenta, porque se sintieron seguros, porque pensaron que el enemigo no podría venir, porque su ubicación lo hacía que sea difícil. Confiaron en sus relieves, confiaron en que el enemigo no podría entrar. Sin embargo, el enemigo entró. Ahora el Señor está usando ese ejemplo y dice: sé vigilante, sé atalaya. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor le dice: aún hay más. Hay otras cosas que están para morir también. Sé vigilante y afirma esas obras que están para morir, porque he hallado que tus obras no son perfectas delante de Dios. Sus obras estaban a mitad de camino. Lo que ellos estaban haciendo para Dios no era completo. Cuando tú sirves a Dios y cuando tú haces tareas para Dios, pero sin embargo en tu corazón no lo estás haciendo realmente de la manera adecuada, tus obras estarán incompletas. Es como aquel que quiere darle a Dios, pero le da a Dios como a regañadientes, así como que le cuesta. Dice el Señor: yo bendeciré al dador alegre, aquel que da entendiendo, aquel que lo da de corazón. El Señor va a bendecir a ese. Ahora, el Señor le está diciendo: hay cosas en ti que están para morir todavía. Afírmate, sé vigilante. Ten en cuenta que el enemigo está para entrar a conquistarte. El enemigo quiere destruirte. No confíes en tu propia prudencia, dice la Escritura. Aquí había una iglesia que se sentía confiada en lo que tenía. Era una iglesia que ya no estaba marcando ninguna diferencia. Era una iglesia que se había contaminado. Era una iglesia que no le infringía daño al reino de las tinieblas. Cuando tú no le infringes ningún daño al reino de las tinieblas, entonces no tendrás luchas, no tendrás pruebas. Sardi era una iglesia que vivía en una aparente paz, pero su paz no provenía de Dios, de estar en paz. Su paz provenía de ser una iglesia tibia. Si bien el Señor no recalca aquí ninguna doctrina, ninguna herejía manifiesta como en las otras cartas, el Señor no le dice que ellos estaban siguiendo la doctrina de los nicolaitas. El Señor no los exhorta en cuanto a ninguna doctrina. Sin embargo, era una iglesia que se había contaminado por el mundo. Era una iglesia a la cual la cultura de la ciudad estaba acarreando cada vez más. Era una iglesia que tenía un nombre importante, pero sin embargo se encontraba muerta. No le sirve a nadie. El Señor dice: tibio te vomitaré de mi boca. Una iglesia que quiere quedar bien con todo el mundo. Una iglesia que no atravesará pruebas, no recibirá persecución. Esta era una iglesia que no era perseguida por los judíos, no era perseguida por los romanos. Era una iglesia que estaba aparentemente en paz. Pero en paz, ¿por qué? Porque no significaba ningún peligro para nadie. Hay iglesias así hoy,
que quedan bien con todo el mundo, que quedan bien con los políticos, que quedan bien con el que tengan que quedar. No hablarán la verdad de Dios, no guardarán la sana doctrina, sino que se mezclarán, sino que se entregarán a las fábulas. Harán lo que tengan que hacer y se mostrarán como que están vivos y tendrán actividades y tendrán una congregación grande. Sin embargo, el Señor dice: yo conozco tus obras. Estás muerto. Sé vigilante. Retén lo que está para morir. Guarda eso. Porque el Señor reconoce aquí que había cosas todavía que la iglesia conservaba. Pero si seguían en ese mismo camino, esto también terminaría muriendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No servir al Señor con un corazón correcto. No servir al Señor con las vestiduras correctas. Dice aquí: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La importancia de recordar de dónde nos rescató el Señor. La importancia de recordar la palabra que cambió nuestra vida, la doctrina que cambió nuestro corazón, la palabra de fe que nos fue predicada. El Señor le dice: reconoce, recuerda lo que has recibido, recuerda lo que has oído en otro tiempo. Mas lo habían olvidado, lo habían dejado. Se habían vuelto una iglesia inofensiva, una iglesia tibia, una iglesia que no puede infringir ningún daño al reino de las tinieblas. Así hay iglesias hoy que puede venir cualquier brujo, cualquier persona que esté en el ocultismo, haciendo cualquier clase de mal, y entrará a la iglesia y saldrá como entró. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no le hará ningún daño al reino de las tinieblas. Vendrá el peor de los brujos, se sentará, escuchará la palabra y se irá tranquilamente. Sin embargo, una iglesia donde está la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, aquel que escribe esta carta, dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus. El número 7, el número de la perfección, el número de la plenitud. El Señor dice: yo tengo la plenitud de la iglesia y yo tengo la plenitud de los espíritus en la iglesia. La iglesia de Sardis podía mostrar mucho espíritu, podía mostrar muchas manifestaciones, podía mostrar lo que sea, pero el Señor dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus, dice esto. Una persona que está en malos caminos, Dios le da el libre albedrío de elegir qué camino escoge. Pero sin embargo, al llegar a un lugar donde está el Señor, un lugar donde está la presencia de Dios, dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y solamente por estar en un lugar donde está el Espíritu de Dios, esa persona comenzará a sentir el poder de Dios. Hay veces que las personas llegan a las puertas de este lugar y comienzan a sentirse mal, comienzan a descomponerse. No pueden soportar estar aquí, comienzan a sentir la presencia de Dios. Todavía la gente no ha llegado, los hermanos no han llegado a este lugar, los músicos no han subido. Sin embargo, ya comienza a sentirse. Las personas comienzan a ser libres. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Señor dice: yo soy el que tiene la plenitud de esos espíritus. Y estoy hablando a una iglesia que debe afirmar las otras cosas que están para morir, porque he hallado que tus obras no son perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El Señor le estaba diciendo a la iglesia que todavía había una oportunidad. Todavía había esperanza. El Señor no estaba removiendo su presencia de ese lugar, sino que el Señor le estaba diciendo: si guardas lo primero, si guardas lo que hablé, si vuelves, recuerdas de la manera que te he hablado, cómo la iglesia se levantó, si vuelves a las bases. Dice la Escritura: parados en los caminos, volved a la senda antigua. Preguntad
porque quizás en un momento se desviaron. Yo soy de esas personas que cuando voy manejando y de repente me encuentro con un lugar donde está lleno de agua, puede ser un río que se desbordó o un arroyo o algo, o el lugar está muy embarrado, soy de esas personas que les cuesta poner la marcha atrás. Voy a avanzar aunque es seguro que voy a quedarme quizás a mitad de camino. Hay personas que confían en su propia prudencia. Hay personas que siguen su propio GPS, pero terminan desviándose. Hay veces que no queremos reconocer y tomamos un camino equivocado, y en vez de volver atrás y retomar el camino correcto, seguimos y seguimos y seguimos a ver si más adelante podemos conectar con alguna ruta que nos saque nuevamente. Acá a veces te das cuenta que no hay otra salida, hay que volver atrás. Hay que volverse a la primera parte. Hay que volverse al lugar donde te desviaste, hay que volverse atrás y volver al camino correcto. En una oportunidad se encontraba el cielo como está hoy, nublado, y comenzamos a buscar una dirección, y de repente el GPS me marcaba que estaba a unas cuadras, y cuando estaba por llegar el GPS triangulaba nuevamente y me marcaba 5 kilómetros hacia otro lugar, y decía, bueno, ahora está bien. Y cuando estaba llegando a esos kilómetros nuevamente, el GPS triangulaba otra vez y me volvía a enviar a otra dirección. Y comenzamos a andar así. El hombre comienza a andar sin guía y no sabe a dónde va. Ha perdido el rumbo. Esta iglesia estaba perdiendo el rumbo. Esta iglesia no estaba encontrando las primeras obras. No estaba encontrando lo que el Señor le había enseñado. Ahora el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y nuevamente el Señor utiliza aquí una advertencia. Arrepiéntete, ¿por qué? Dice el Señor, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice el Señor, el principio de las dificultades en Sardis, una ciudad poderosa, una ciudad difícil de conquistar, el principio de su ruina, o por qué fueron conquistados, fue porque no se hallaron velando. Dice la palabra del Señor, si el Señor no está en la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, esta ciudad no había velado, no había puesto vigilantes para que pudiesen guardarlos en medio de la noche. No estuvieron alertas, de manera que uno de sus soldados se le cayó el yelmo y no tuvo en cuenta que los enemigos estaban atentos. Los enemigos estaban preparando al acecho. Estaban sitiados, pero ellos estaban relajados, tranquilos. El Señor le dice, no. Si no velas, vendré a ti como un ladrón. No sabrás cuándo vendré a ti. Si no estás velando, si no estás orando, si no te encuentras en vela, el enemigo vendrá y te destruirá. Si no te encuentras orando, el enemigo vendrá y tomará la ciudad. Si confías en tu propia prudencia, si confías en ti mismo, el Señor dice, si no haces esto, si no te arrepientes, si no recuerdas lo que oíste, lo que has aprendido, dice el Señor, vendré a ti como un ladrón en la noche. Si no estás velando, las dificultades vendrán. Si una iglesia no está velando, si una iglesia no está orando, no está clamando al Señor, las dificultades vendrán. El enemigo vendrá y tomará la ciudad. Dice la palabra del Señor, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti, está hablando de la venida del Señor. Y esto puede interpretarse de la segunda venida, el tiempo del juicio del Señor. Esto puede representar el juicio de Dios inmediato,
tú pierdes la vida mañana. El Señor dice, si tú no velas, vendré a ti. Cuando menos lo esperes, vendré a ti. Como un ladrón en medio de la noche. Si no estás guardando estas cosas, si no tienes cuidado de estas cosas, dice el Señor, vendré a ti como un ladrón en la noche. Pero dice, vendré sobre ti. El Señor derramando su justicia, su juicio, donde la iglesia debe estar preparada. La iglesia debe preparar su corazón. La iglesia debe entender el mensaje que Dios está hablando en estos tiempos. Dice la palabra del Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora, si el Señor está diciendo aquí que en Sardis había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, quiere decir que otros sí tenían sus vestiduras completamente manchados. No estaban limpios delante de Dios. Y eso es lo que hacía que sus obras no estuviesen completas. Estaban sirviendo a Dios y estaban haciendo la tarea de Dios, pero no estaban bien. Se habían dejado contaminar con el mundo contaminando la iglesia mezclándose con el mundo y la iglesia agradando al mundo. Esto era Sardis, la iglesia mezclándose con la cultura, tratando de ayornarse y quedar bien con todos. Esto es lo que estamos viendo en este mundo hoy. Iglesias como Sardis, iglesias que tratan de quedar bien, iglesias que nunca hablarán nada controversial contra nadie. No predicarán la sana doctrina. Ellos se habían manchado, se habían contaminado con doctrinas incorrectas. Ahora, si la palabra de Dios, si la sana doctrina produce buenas obras en ti, una mala doctrina, ¿qué producirá? Una mala conducta, malas obras. Ese es el problema de las iglesias que tienen una mala doctrina. Algunos han tomado la palabra doctrina como algo religioso. Es una enseñanza simplemente, pero una mala enseñanza te hace que te desvíes. Una mala enseñanza como la que tienen los mormones harás que tú vivas una vida en poligamia. Es una mala enseñanza. Una mala enseñanza te conlleva a ti a cometer un error y a vivir de una manera equivocada. Pero una sana enseñanza, una sana doctrina produce cambios en nuestra vida. Nos acerca a Dios, nos acerca a la palabra del Señor y a la voluntad del Señor. Ahora dice la palabra, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice el Señor, pero hay unos pocos. En un momento Elías se encontraba en dificultad y él le dijo, Señor, solo yo he quedado y procuran matarme. Él sentía que estaba solo. Él pensó que era lo último que quedaba con fe, el último que quedaba que creía en el Señor y que clamaba al Señor. Sin embargo, el Señor le dijo, yo me he reservado aún 7,000 rodillas que no se han doblado ante la idolatría, que no se han inclinado a Baal. El Señor le dijo, aún me he reservado un remanente. Ahora el Señor está diciendo aquí, en Sardis hay un remanente. Y esto puede ser entendido de diferentes maneras. El Señor está diciendo, hay algunos dentro de la iglesia, dentro de esta misma iglesia que estaba muerta. El Señor dice, hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Hay algunos que no se han entregado al mundo. Hay algunos que no se han doblegado ante la maldad. Y esos son los que pueden marcar la diferencia. Aquellas personas que a veces dicen, como todo el mundo hace las cosas mal, como todo el mundo hace y vive de la manera incorrecta. Dios te ha puesto a ti como alguien diferente.
Dios te ha puesto a ti en medio de personas que tienen sus vestiduras manchadas. Y te ha puesto a ti con unas vestiduras limpias. Dice el Señor, aún hay un remanente que no ha contaminado sus vestiduras, un remanente que no se ha mezclado con el mundo, un remanente que no ha abrazado herejías, un remanente que no ha abrazado falsas doctrinas, un remanente que es la esperanza, un remanente que puede marcar la diferencia en la santidad y en la búsqueda de Dios, un remanente que se encuentra velando, un remanente, un grupo de personas que no se doblegaron ante lo malo, la cual puede marcar la diferencia. Esas personas son las que podían marcar la diferencia en la iglesia de Sardis. Una iglesia que estaba muerta, una iglesia que confiaba en su propio nombre, en su propia prudencia, en lo grande que era. Sin embargo, el Señor dice, aún hay algunos que no han manchado sus vestiduras. La palabra de Dios dice que la fe limpia y sin mácula es aquella que se conserva limpia, sin mancha del pecado. La fe que permanece es aquella que puede conservarse limpia del mundo, sin contaminarse con el mundo. El mundo trata de mezclarse continuamente, porque es más fácil que el cristiano trate de ayornarse para el mundo. Así una persona una vez me dijo, ¿por qué no abrimos un bar, pero un bar cristiano? ¿Por qué no abrimos así un lugar? Porque yo veo que los jóvenes no tienen dónde ir y terminan yéndose a los boliches y ahí están escuchar música y esto. ¿Por qué no hacemos un bar donde vayan los cristianos y escuchen música cristiana y tengan la posibilidad de charlar, de hablarse? Y yo le dije, ¿cómo harás para marcar la diferencia entre los cristianos que están limpios y los cristianos que tienen sucias sus vestiduras? ¿Cómo harás para marcar la diferencia entre aquella joven que aún no entiende y que será motivo de perdición de otros jóvenes? ¿Cómo harás para que no caigan en pecado aquí? ¿Cómo los traerás aquí? ¿Por qué tratas de convertir el mundo para la iglesia? Pero más bien lo que estás haciendo es llevarte a la iglesia hacia el mundo, ayornarles el mundo a los jóvenes. Como que lo único que hay es eso, nada más. La única manera de divertirse es ir a un boliche, es ir a un bar. Es la única manera. Nosotros aquí les enseñamos a los jóvenes. Aquí hay otra manera de divertirse, aquí hay otras maneras y otras formas de compartir. Aquí hay otra manera, menos dolorosa y menos quebranto habrá en sus vidas, de vivir una vida de fe. Yo le digo, mira, tu idea es imposible. Es imposible, terminará siendo motivo de perdición de cientos de jóvenes. Un karaoke cristiano. ¿Y cómo harás para detectar los falsos en la puerta? ¿Acaso tendrás algo que pueda detectar quién es un cristiano verdadero, un cristiano en santidad, o aquel que está viniendo a buscar frágiles ovejitas que están allí indefensas? El cristiano trata de adaptar su vida mezclándose con el mundo, no aceptando que hay ciertas cosas a las cuales debes renunciar. Hay ciertas cosas que ya no son parte de esta vida, ya no son parte de este caminar en Dios. Y esta iglesia en Sardis había tomado principios de Dios y los estaba olvidando. Se estaba olvidando de lo primero y se estaba mezclando. Dice aquí que estaban manchados. Sus vestiduras estaban manchadas con el mundo. Se habían dejado influenciar por la cultura. Se habían mezclado en su forma de actuar. Se habían mezclado en sus trabajos. Se habían mezclado de tal manera que ya era una iglesia que se movía, que actuaba, que hacía, pero estaba muerta. Era una iglesia que permanecía así. Era una iglesia que puede estar con todos sus lujos y poder tener una membresía muy grande. Y puedes ver grandes cosas. Pero sin embargo, el Señor dice, estás muerta. Está muerta esa iglesia.
Puede predicar todos los días, puede hacer cultos, puede hacer lo que sea, pero sin embargo está muerta en su interior. No le infringe daño a las tinieblas. Al diablo no le hace ningún daño, porque los que están adentro ya están muertos. No tienen ninguna voluntad. Están muertos completamente. No necesita matarlos, ya están muertos. No necesita arrastrarlos, ya están entregados. Entonces caminarán tranquilos. No tendrán luchas, no tendrán adversidades, prosperarán según lo que a ellos les parezca que es prosperar. Algunos miden de esa manera el éxito, la cantidad de personas, lo grande que es el templo, arenas, teatros impresionantes, y esos son los frutos. Sin embargo, vemos cada vez más personas irreverentes, irrespetuosos, aduladores de sí mismos, vanidosos, engañadores, puestos en esos lugares. Iglesias completamente muertas, donde vendrá una persona con un problema y saldrá como vino. Solamente serán manipulados, sugestionados, usados para el show de turno y para mostrar poder. Por eso el Señor comienza esta carta y dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Yo soy el que tiene ese poder. Ahora hay una iglesia que trata de mostrar poder, que trata de mostrar autoridad. Vemos cómo las personas caen y caen y caen al suelo por cientos. Sin embargo, el Señor en su palabra lo que más hizo no fue tirarlos. El Señor se paraba delante de las multitudes, levantaba las manos y caían todos en masa. El Señor lo que hacía era tomarlos de la mano y ponerlos de pie. El Señor los tomaba de la mano. El Señor tomó a aquella mujer que se encontraba en el acto de adulterio. El Señor salió para mostrarle que había una oportunidad para ella. El Señor extiende su mano a Pedro, que se hundía en el agua, y lo levanta del agua. El Señor toma a aquel varón que era paralítico y lo levanta. Ese es el poder de poder levantar una vida que se encuentra destruida, que se encuentra deshecho. No una demostración de poder falso y engañoso. El Señor está hablando a las iglesias en este tiempo. Dice así la palabra del Señor: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el Señor. Y estos que se encuentran así marcharán conmigo. Mira qué bendición. Andarán con el Señor. Aquellos que tienen las vestiduras limpias, aquellos que se han guardado sin mancha de este mundo, aquellos que no se dejan contaminar por este mundo, dice el Señor, y andarán conmigo y caminarán así, con vestiduras blancas, porque son dignos. Esa es la promesa del Señor. Andarán conmigo aquellos que se hayan guardado, aquellos que no se hayan entregado a lo malo. Mas dice el Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora, el Señor dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis 20 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Si tú buscas en internet uno de los versículos más tristes de la Biblia, te aparecerá: y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquel que no se encontró inscrito en este libro no podrá ser salvo.
Dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. En aquel tiempo era común que cuando una persona moría era borrado de los registros, así como hoy se hace un acta de defunción. Sin embargo, aún en estos tiempos se conservan los documentos de la persona, y pueden pasar algunos años y todavía se puede encontrar información. Algunos años, ya cientos de años por ahí, es más difícil que se pueda obtener los registros. Aún es posible de encontrar registros de hace 100 años atrás, pero aquí, en esta ciudad, en este tiempo, la gente cuando moría se los borraba del registro. Y el Señor está utilizando también ese ejemplo para decir, aquel que conserve sus vestiduras limpias, aquel que venza, yo no borraré su nombre. Yo no borraré su nombre del libro de la vida. Un día estaremos delante de Dios. Dice la palabra que el libro será abierto y tu vida comenzará a pasar. Todos tus días, dice la Escritura, están escritos en mi libro. Todos tus días. El Señor le habló a sus discípulos, y cuando ellos volvieron gozosos y dijeron, Señor, hasta los demonios se los sujetan en tu nombre, el Señor les dijo, más bien gozados, porque vuestro nombre se encuentra escrito en los cielos. Gócense, porque su nombre se encuentra escrito allí. Y eso significa que habrá salvación. Más bien gócense en la salvación del alma y no en las manifestaciones. El Señor nuevamente aquí, como en cada una de las cartas, dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere. Hay que vencer. Hay que batallar, hay que pelear. Aún no habéis resistido hasta la sangre, dice la Escritura. Aún no habéis peleado lo suficiente por la salvación. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice la palabra del Señor, aquel que me niegue, aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él en el día del juicio. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en los cielos. Aquel que se avergüence de Cristo, aquel que se avergüenza del Señor, dice el Señor, yo también me avergonzaré de ti. Yo también diré, no te conozco, apartado de mí, porque nunca te conocí. Pero aquel que me confiese, dice la Escritura, delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Aquel que no se avergüenza de Cristo, sino que lleva la palabra, por más que no le agrade a ciertas personas, por más que el mensaje sea muchas veces duro de recibir para algunos, es la palabra que debes dar. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder del Señor. Si tú te avergüenzas hoy de Cristo, si tú no confiesas hoy al Señor, el Señor dice, yo tampoco lo haré por ti. Si tú me niegas, yo también te negaré. Pero si tú me recibes hoy, si tú abres tu corazón hoy, el Señor te promete una vida eterna, una salvación. Aquel que abre su corazón al Señor, ya no hay lugar para el temor, ya no hay lugar para el odio, para el resentimiento, ya no hay lugar para el pecado en tu corazón, para nada de lo que estaba dominando tu vida, porque ahora ese lugar lo ocupará Cristo. Mientras que Cristo está en el corazón, la maldad no podrá entrar, la maldición no podrá venir, porque tú estás escondido en Cristo, en Dios. Nadie podrá tocarte. El Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Será vestido con lo más limpio, con lo más puro, al que venza. Y no borraré su nombre del libro de la vida.
No es que la Escritura dice que los nombres serían borrados continuamente, sino que está hablando el Señor, mostrándonos aquí que Él tiene el poder para guardar nuestros registros para siempre. El Señor nos está mostrando que aún ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin que el Señor lo sepa. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dice la Escritura. Todos. ¿Cómo no confiar en ese Dios de amor? ¿Cómo no confiar en ese Dios que nos habla para que podamos salir del error, para que podamos levantarnos de un tiempo de tibieza en la iglesia, para ser una iglesia que realmente le haga daño al reino de las tinieblas? Una iglesia que marque la diferencia, no una iglesia de tibios, no una iglesia que se confíe, sino una iglesia que está atenta, que pelea, que batalla y que no se deja influenciar por las corrientes de este mundo. Una iglesia que no se ha entregado a las fábulas, sino que ha buscado al Señor con todo su corazón. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Esta iglesia en Sardis estaba recibiendo una palabra de exhortación, porque aún había tiempo. Aún hay tiempo para nuestra vida. Aún hay tiempo para aquella iglesia que se encuentra en esta condición. Aún hay tiempo para ti que me escuchas. Aún hay tiempo de que recuerdes lo que el Señor te ha hablado, lo que has oído, lo que el Señor te ha enseñado, lo que el Señor habla a tu corazón. Y dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha lo que el Señor tiene. Todos tenemos oído los que estamos aquí. Escucha lo que el Señor te habla. Guárdalo en tu corazón para que no seas contaminado, para que no manches tus vestiduras, para que te prepares y te guardes limpio para el Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón a ese Señor, aquel que ha tomado la decisión de no negarlo, sino de confesarlo delante de los hombres, para que el día de mañana el Señor te confiese delante de su Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Si no quieres ser negado el día de mañana, este es el momento de que abras tu corazón. Este es el momento de que permitas que el Señor pueda entrar en tu vida. Te aseguro que nunca volverás a ser la misma persona. Yo voy a invitar a aquel que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, o aquel que estaba apartado de sus caminos, aquel que hoy regresa a los brazos del Padre, aquel que estaba lejos de la voluntad de Dios, mas hoy escuchando esta palabra, dice: Señor, yo te confieso delante de los hombres, yo reconozco, Señor, que estaba muerto y que necesito volver a vivir. Dice la palabra del Señor que aquellos que ahora se acercan a Jesús han pasado de muerte a vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración que pueda repetir en voz audible esta oración que dice: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya.